campo magnético, ¿vale? Como lugar del espacio, ¿vale? Allá donde exista un campo magnético, ese es un lugar del espacio que está perturbado. Está perturbado de tal manera que ocurre ¿qué? Pues lo que ocurre es que aparecen las fuerzas de Lorentz, que se llaman la fuerza magnética, que es Q por V vectorial B, ¿vale? Ahí lo tenéis. Entonces, esa fuerza magnética, ¿cómo es? Pues si te fijas, es una fuerza que es perpendicular al plano que forman V y B. O sea que es algo bastante curioso, ¿no? La fuerza magnética es perpendicular a la trayectoria de la partícula. Entonces, ¿qué trabajo realizan las fuerzas magnéticas? Entonces, que el trabajo, ¿verdad?, se define como el producto de la fuerza por el desplazamiento, ¿verdad? ¿Sí? Y esto es el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman. Pero, si te fijas, la fuerza es perpendicular al plano que forman la velocidad y el campo magnético. Es decir, que la fuerza es perpendicular a la velocidad, ¿verdad? Y la velocidad es la que define la dirección del desplazamiento. Así que el ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento es 90 grados. Por lo tanto, el trabajo realizado por las fuerzas magnéticas es cero, ¿vale? Así que, resultado súper importante, el campo magnético no es un campo conservado, ¿vale? Y las fuerzas del campo magnético no realizan trabajo, ¿vale? Entonces, si no realizan trabajo, ¿qué es lo que pasa? Como el trabajo es cero, la variación o sea, el incremento de energía cinética siempre va a ser cero. Es decir, una fuerza magnética nunca va a servir para acelerar, o sea, para que una partícula gane velocidad. Entonces, ¿qué hacen las fuerzas magnéticas? Las fuerzas magnéticas... Profe, ¿lo podría subir un poco? ¿El qué? La ¿Esto? No, bajar, ¿Así? bajar. No, no, bajar, bajar. Eso, gracias. Eso. Nada. Las fuerzas magnéticas producen giros, ¿vale? Es lo único que hacen, ¿sí? Producen giros. De hecho, no sé si habéis visto los aceleradores de partículas. Un acelerador de partículas, ¿vale?, que se llaman ciclotrón o ciclotrones, ¿vale? Un acelerador de partículas consiste en 2Ds, así. Aquí entre medias tienes un campo eléctrico, que ese sí es el que acelera las partículas, ¿vale? Entonces tú colocas aquí, si quieres, pues un electrón, el electrón experimenta fuerza para acá y aquí se encuentra con un campo magnético. Ese campo magnético le hace girar y entonces el campo eléctrico justo cambia de polaridad y el electrón viene para acá y aquí se encuentra con otro campo magnético que le hace girar y cada vez gira más. Por eso tenéis esos diseños en el LHC, en todos estos aceleradores de partículas que están por ahí por Suiza, por Ginebra, también por Estados Unidos, ¿vale? El LHC, Large Hadron Collider, el gran colisionador de hadrones, ¿vale? Lo que hacen es eso, aceleran partículas y las, ¿vale? Pero la aceleración se debe a un campo eléctrico, que ese sí hace trabajo. El campo magnético lo único que hace es confinar las partículas, ¿vale? Pero no te van a poner problemas de ciclotrón en selectividad, pero sí te pueden preguntar por los radios de giro. Vamos a ver cómo se calcula un radio de giro de una partícula. Más bien vamos a ver las posibles, ¿vale?, posibles trayectorias para
una partícula con carga. Por cierto, ponedme todos un hola en el chat, ¿vale? Y así tengo control de quién ha venido y quién no, ¿vale? Posibles trayectorias para una partícula con carga que penetra en un campo magnético, ¿vale? En función del ángulo que forman el campo magnético y la velocidad. Vamos a imaginarnos que yo tengo aquí... No, esto. Vale. Jopetas. Venga. No, este es este. Vale. Vamos a imaginarnos que yo estoy aquí y tengo, ¿vale? Un campo magnético que es de ese porte. Voy a pegar unos cuantos más. Entonces tú tienes aquí este campo magnético que está en la dirección del eje Y, ¿verdad? Vamos a poner alguno por aquí. Entonces tú ahí tienes definido ese campo magnético que va para allá. Esto me lo voy a copiar porque lo voy a utilizar varias veces. Me lo copio. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Caso 1. La partícula cargada viene con una velocidad que es paralela al campo magnético, ¿vale? Es decir, yo te tiro una partícula que viene con una velocidad que también va ahí en el eje de las IES, ¿vale? Entonces, ¿qué fuerza va a experimentar esa partícula? La fuerza magnética es Q por V vectorial B, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el módulo de esa fuerza? Q, módulo de V, módulo de B, ¿vale? Esto es un producto vectorial, seno del ángulo que forman. ¿Qué ángulo forman V y B? Si son paralelos o antiparalelos, también me valdría antiparalelos, pues el ángulo sería 0 grados, también me valdría 180 grados, ¿vale? Esa fuerza magnética es 0, ¿vale? 0 sin vector, 0 newton. Así que, ¿qué le pasa a la partícula? La partícula no se desvía. A la partícula le da igual que haya un campo magnético a que no lo haya, ¿vale? Caso 2. ¿Cuál sería el caso 2? El caso 2 sería que la velocidad sea perfectamente perpendicular al campo magnético, ¿vale? Y este es el caso que vamos a soler utilizar. Entonces, por ejemplo, te tiran aquí la partícula, ¿vale? Y la partícula va con una velocidad... ¡Hola, chaval! Que se nos ha pirado. No va tan rápido la partícula. Y además, ese no es un vector perfectamente perpendicular. Venga, ahí lo tenemos. Ahí tienes la partícula. Jopetas. Bueno, pues mira, ahí lo tienes. Vector velocidad, ¿vale? Si la partícula se mueve conforme la dirección del eje de las X negativo y el campo magnético está en la dirección del eje de las Y's, ¿hacia dónde va a experimentar la fuerza? Pues si te fijas, la fuerza magnética, Q por V vectorial B, ¿vale? ¿Hacia dónde va a ir? Vamos a suponer que es un protón, ¿vale? Es un protón para que la carga sea positiva. V vectorial B, ¿vale? De V a B por el camino corto. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde está dirigida la fuerza que experimenta esta partícula? Vamos a pintarla en rosa. De V a B por el camino corto. V va para allá. B va para acá. De V a B por el camino corto, la fuerza va hacia abajo. ¿Puede ser? ¿Lo veis o no lo veis?
Está claro que la fuerza está perpendicular al plano que forman V y B, ¿verdad? Deduzco de vuestro sepulcral silencio un esplendorosísimo sí. Y si no, pues me preguntáis que para eso me pagan un dineral. ¿Vale? La fuerza magnética va a ir para abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasa a una partícula cuando se está moviendo con un vector velocidad que va hacia el eje de las Y, ¿vale? El vector verde, y entonces experimenta una fuerza que va para abajo. ¿Hacia dónde va a continuar moviéndose esta partícula? Te la pinto si quieres en marrón. Esa es tu partícula. ¿Qué va a hacer la partícula? Va a experimentar, la velocidad que tenía en el eje de las Y continúa siendo la misma, ¿vale? Porque la fuerza que está actuando es una fuerza que actúa en el eje de las zetas, ¿verdad? Así que continúa moviéndose para allá, pero también tiene una aceleración hacia abajo, así que empieza a hacer así, ¿vale? ¿Qué pasa cuando está en ese punto? Fíjate que está en el plano Y igual a 0, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando está en este punto? Si te fijas, tiene una velocidad que va a tener componente en el eje Y y va a tener una componente vertical, pero en el eje de las zetas no, ¿vale? En este punto, ¿qué fuerza va a actuar? Porque si te fijas es una... ¿Vale? Esta partícula la tienes aquí. Ahora que ya está ahí en ese punto, ¿qué fuerza va a actuar? Q por V vectorial B, ¿no? ¿Qué tipo de fuerza va a actuar? La velocidad, si te fijas, ahora ya va para acá, ahí, ¿no? Se está moviendo en ese plano. Ahora la velocidad viene para acá. Si quieres, viene para acá, en ese plano. ¿Y hasta dónde viene el campo? No sé si lo estáis viendo. Uh, ¿veis el plano Y igual a 0? Este plano de aquí. ¿Está claro que la partícula se está moviendo en ese plano? ¿O no? Este es el plano Y igual a 0. ¿Lo veis? ¿Sí? Este plano aquí así. La partícula se estaba moviendo con esta velocidad. Y ahora cuando ha entrado en la zona del campo magnético, ¿vale? Experimenta una fuerza hacia abajo. Entonces hace chas, 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 y se continúa moviéndose en ese plano, pero ahora ya el vector velocidad es una composición, ¿vale? ¿Hacia dónde tira el campo magnético? El campo magnético continúa siendo perfectamente perpendicular, ¿lo veis? Porque está... El campo magnético es perpendicular al plano Y igual a 0, ¿vale? ¿O no vale? ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde va a tirar ahora la fuerza? V vectorial B, si te fijas, va a ser, ¿vale? De V a B por el camino corto y va a ser así. Ahora va a ser la fuerza magnética. ¿Verdad? ¿O no verdad? No sé si lo veis. Sí. Vale. Entonces, la fuerza magnética es perpendicular en todo momento a la velocidad. ¿Qué tipo de movimiento describe eso? ¿En qué tipo de movimiento ocurre que la fuerza es siempre perpendicular a la velocidad? La circular. Correcto. Genera un movimiento circular uniforme, en caso de que el campo magnético sea uniforme, ¿vale? En caso de que nadie se ponga ahí a modificar, ¿sí? Entonces, la fuerza magnética siempre tira hacia el centro de giro, ¿vale? Y eso compensa la fuerza centrífuga, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la trayectoria que siguen las partículas? Pues circunferencias.
¿vale? Por eso en los aceleradores de partículas los tubos son circulares, ¿vale? Son circunferencias. Te pueden preguntar que qué radio tiene esa circunferencia, ¿vale? El equilibrio de fuerzas aquí te dice cuánto vale ese radio. El módulo de la fuerza magnética va a ser igual al módulo de la fuerza centrífuga. La fuerza magnética es Q por V por B por el seno de 90, porque aquí siempre está a 90 grados, ¿vale? La fuerza centrífuga es mv cuadrado partido por r, ¿vale? Así que de aquí puedes despejar la velocidad, con la velocidad se te va, el seno de 90 es 1, y entonces podemos despejar el radio de giro. El radio de giro es m por v partido de u por b, ¿vale? En la reunión de selectividad me dijeron que quien enchufe las fórmulas sin deducirlas no se lleva toda la puntuación, ¿vale? Yo os lo repito y os digo que también va a ser mi criterio, ¿vale? Hay que decir por qué pasan las cosas. Esto no Profe, es ¿lo problema. podrías subir un momento, digo, bajar un momento que cuando la partícula no se desvía del primer caso? Un momento. O sea, la trayectoria aquí es rectilínea. ¿Vale? Ahí la trayectoria es rectilínea. Y profe, tengo una pregunta. Aquí si el seno es de 180 sería -1, entonces no es... No, el seno de 180 también es cero, tío. Ah, no, También es cero. es que se me ha ido, nada. ¿Vale? Tanto si es paralelo como si es antiparalelo, ¿vale? O sea, si tú lo tiras en la misma dirección, da igual que vayas a favor del campo, que vayas en contra del campo. Si vas exactamente en la misma dirección que tiene el campo, la partícula no experimenta ninguna fuerza, ¿vale? Vale. A ver, esta es la importante, ¿vale? Esta es la importante. Vale, habría un tercer caso. Que lo tenéis por aquí. ¡Ey! No. Voy a coger este. Abre un tercer caso. Oh, vaya por Dios. Bueno, pues ya está. Ahí lo tenemos. Ha quedado hasta razonable y todo. Vale, un tercer caso en el cual la velocidad forma un ángulo V y B forman un ángulo distinto a 0, 180, 90 o 270, ¿vale? Es decir, ni perpendiculares ni paralelos, ¿vale? Sino formando un cierto ángulo. Es decir, vamos a suponer que la velocidad es esta. Uy, perdón. ¿Vale? Si ahí tienes tu vector velocidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese vector velocidad? Ese vector velocidad, si te fijas, va a tener una componente Vx, que va a ser paralela al campo magnético, ¿verdad? Y va a tener una componente de velocidad, si quieres, Vi. Uy, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Espera. Y una componente Vi, que te la pinto aquí así, taca atrás. ¿Vale? Entonces, Vx es paralela al campo magnético y Vi es perpendicular al campo magnético. Hemos visto que si la velocidad es perfectamente paralela al campo magnético, esta no tiene ningún efecto. Pues ya está, esa componente paralela no tiene efecto asociado. La componente perpendicular hemos visto en el caso 2 que produce un movimiento circular.
en el plano perpendicular. ¿Vale? El plano perpendicular al que forman la velocidad y el campo magnético. ¿Quién es el plano perpendicular a la velocidad del campo magnético? Es este plano de aquí. Espera. Es este planito de aquí. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a tener la composición de un movimiento que genera un movimiento circular aquí, ¿vale? Junto con una velocidad en el eje de las X que no se, o sea, que no se ve perturbada. Entonces, el movimiento es helicoidal, ¿vale? Se mueve como una hélice. Es decir, este giro se va, tienes que componerlo con una velocidad en el eje de las X que no se perturba. Así que esto hace así. ¿Vale o no vale? Sí. Esto, por si queréis verlo, los cinturones de Van Allen, ¿vale? No confundir con Van Halen. Van Halen es un guitarrista. Y esos cinturones son pues los que lleva para que no se le caigan los pantalones. Pero los cinturones de Van Allen están, ¿vale? Si tú tienes la Tierra, espera, si tú tienes aquí la Tierra con sus líneas de campo magnético, chacachás, 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 chacachás. Las partículas que vienen del Sol a toda hostia, por aquí atrás, ¿no? Cuando el Sol tiene una de esas erupciones de masa solar, la Solar Mass Ejection, que se llama, en las cuales mete pues un montón de radiación y partículas alfa. Algunas de ellas son partículas cargadas, otras no. Entonces las partículas que sí que tienen carga entran por aquí y su velocidad evidentemente forma un cierto ángulo. Entonces lo que hacen es eso, van entrando, ¿vale? Luego dan vueltas, giran y vuelven, ¿vale? Ahí tenéis uno de los focos de antimateria más brutales, ¿vale? O sea, el laboratorio natural que supone la Tierra, no olvídate de reproducirlo en cualquier laboratorio, por caro que sea. Vale, ahí tenéis antimateria. Por cierto, la materia más cara del planeta es la antimateria. Creo que se paga a 200.000 euros el kilo, así que no está mal. Vale, pues ahí tenéis, en los cinturones de Van Allen hay antimateria y se produce pues por los impactos, ¿vale? Y esas partículas están ahí confinadas debido a ese confinamiento magnético que producen ¿vale? Que producen las líneas de campo de la Tierra. ¿Ok, Maquet? Pues por ahí lo tenéis. Oye, ¿qué ha pasado aquí, chaval? Esto es M por V, que le hemos liado. M por V, parte de Q por B. Sí, entonces, lo que va a tener impacto, pero si esto yo lo había pintado hoy de azul, que me había quedado genial y además no me había salido nada, que había... Vaya por Dios, si me ve mi profe de primaria me suspende, ¿eh? O sea, pinto fatal. Siempre me salía, soy terrible. Bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? ¿Pillado o no pillado? ¿Me habéis seguido? Esto es cañero, ¿eh? Sí. ¿Sí? ¿Todo el mundo me ha seguido? Mira que lo normal es no seguirme, ¿eh? Bueno, pues vamos con Wikipedia. Le vamos a ver campo magnético, inducción electromagnética. La mayor parte de los problemas son de inducción, ¿vale? A ver, aquí 2019, julio, un positrón, partícula idéntica al electrón, pero con carga positiva, es acelerado mediante una diferencia de potencial delta V para posteriormente introducirse en una región del espacio en la que hay un campo magnético B igual a 5 microteslas, perpendicular a la velocidad del positrón. Sabiendo que el radio de la órbita circular que describe el positrón es 50 centímetros, obtenga el valor de la diferencia de potencial delta V utilizada para acelerar el positrón. Vale, y el valor de la frecuencia angular de giro del positrón en dicha órbita. Este es súper guay. ¿Sabréis hacerlo? ¿Os atrevéis?
Vale, aquí hay que utilizar unas cuantas cosillas, ¿vale? La fórmula importante de campo magnético es esta. Vale, y esto pues es el rollo que os he contado antes, ¿vale? Lo de el rollo del acelerador de partículas. El acelerador de partículas es que a los físicos nos gusta mucho porque es el que utilizamos para variar, o sea, para verificar todas las hipótesis del modelo estándar, que es el modelo actual que con el que intentamos explicar el universo, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, para intentar ver si las tesis son ciertas o si son falsas, aceleramos partículas a saco, ¿vale? Para poder tener toda esa aceleración, las tenemos que confinar utilizando esos campos magnéticos para que den vueltas en redondo y no se nos vayan a tomar vientos, ¿vale? Y entonces, pues eso, las preguntas relacionadas con los aceleradores de partículas, pues nos gustan un montón. Entonces, a ver, positrón, partícula idéntica al electrón, pero con carga positiva, ¿vale? Te dan la masa del positrón y te dan el valor absoluto de la carga del positrón, que en este caso, como el positrón también es positivo, ¿vale? Pues es exactamente ese valor, ¿no? Entonces, tienes una carga positiva de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. La masa de tu positrón es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos, ¿vale? Y te dicen que lo aceleras a través de una diferencia de potencial. Entonces, con eso, ¿vale? Ese trabajo, ¿vale? Mucho cuidado, las diferencias de potencial son campo eléctrico. Entonces, ahí sí hay trabajo, ¿vale? Es la carga del positrón, 1,6 por 10 a la menos 19, por la diferencia de potencial, delta V, que es luego lo que te piden, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya está, 1,6 veces 19 por 10 a la menos 19 veces esa diferencia de potencial. Esto produce un incremento de la energía cinética, ¿vale? Esto es lo que se llama el teorema de las fuerzas vivas. Vivas no, vivas. ¿Vale? Entonces, el trabajo se emplea para incrementar la energía cinética. Ese incremento de energía cinética es un medio de la masa del positrón por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa del positrón por la velocidad inicial al cuadrado. Pero se supone, ¿vale?, que un positrón se supone que partimos del reposo. ¿Vale? Así que lo meten en un campo magnético. Lo meten en un campo magnético de 5 microteslas. Fíjate que te dan lo de micro, ¿vale? Si no sabes que esto es 5 por 10 a la menos 6, pues lo has liado. Perpendicular a la velocidad del positrón. Aquí tienes que contar este rollo que te he contado yo a ti, aquí, ¿vale? Y el radio es masa por velocidad entre Q por B. Radio es masa por velocidad entre la carga por B, campo magnético. Entonces, fíjate, te preguntan por delta V. Claro, te preguntan por delta V. Ese delta V en realidad está relacionado con la masa, con la velocidad, ¿vale? O sea, tenemos por un lado 1,6 por 10 a la menos 19 delta V igual a un medio de la masa, que es 9,1 por 10 a la menos 31, por la velocidad del bicho al cuadrado, V cuadrado, ¿vale? Esta V es la que aparece aquí, ¿vale? Y lo que te dan es el radio. Entonces, pues ya son habas contadas, ¿no? Entonces, radio 50 centímetros, 0,5 metros, ¿vale? No la líes, unidades del sistema internacional. Masa de tu amigo el positrón, te la han dado 9,1 por 10 a la menos 31 kilos. Velocidad, vaya usted a saber. La carga, 1,6 a 0,5 metros, espérate, estamos sustituyendo. La carga, 1,6 por 10 a la menos 19 y el campo magnético te han dicho que son 5 microteslas, 5 por 10 a la menos 6, ¿vale? De aquí vamos a despejar cuánto vale la velocidad a la que va el positrón. 0,5, a ver, por favor, antes de liarla ahí súper parda, ¿vale? 0,5, lo que está abajo, pásalo todo arriba.
1,6 por 10 a la menos 19 por 5 por 10 a la menos 6, ¿vale? Y abajo 9,1 por 10 a la menos 31, ¿sí? No metas las sucesivas potencias de 10 en la calculadora porque al final acabas liándola, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? 0,5 por 1,6, bueno, yo sé que es 0,8 porque es la mitad de 1,6, pero si tú no lo ves, lo haces con la calculadora y ya está. 0,8 por 5 es 4, así que ya en total te sale un 4. Arriba un 4. 4. 10 a la menos 19 por 10 a la menos 6 es 10 a la menos 25. 9,1 por 10 a la menos 31. ¿Vale? ¿Lo he hecho en varios pasos? Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada. 10 a la menos 25 entre 10 a la menos 31, ¿vale? Menos 25, esto es 4 entre 9,1, 10 elevado a menos 25, menos 31, ¿vale? Esto es 10 a la 6. ¿Vale? Cuidado con eso. 10 a la 6. Y ahora ya 4 entre 9,1, pues hombre, 4 novenos, pues te tiene que salir 0,44. Tengo aquí mi calculadora estupenda. 4 entre 9,1 te dice que es 0,439, 0,44, lo que te decía. 0,44 por 10 a la 6, que es lo mismo que 4,4 por 10 a la 5 metros por segundo. ¿Vale? Velocidades típicas de los electrones después de haber sido acelerados por diferencias de potencial más o menos razonables son de este orden, ¿vale? Son del orden de 10 a la 5, del orden de 10 a la 6 metros segundo. Te puedes confundir por los nervios del examen y decir 10 a la menos 25 y luego dices menos 25 menos 31 y entonces escribir un 10 a la menos 56, ¿vale? Eso es un fallo que puede ocurrir porque estás en el examen, pero luego llegarías aquí y dirías 4,4 por 10 elevado a menos 57 metros por segundo, lo cual viene a decir que en toda la edad del universo no se ha movido ni medio milímetro, ¿vale? Entonces, esto no solamente es que hayas cometido un error aquí, sino que no estás teniendo un control sobre el proceso, ¿vale? Las velocidades de los electrones son muy altas, centenares de kilómetros por segundo o miles de kilómetros por segundo. Mucho ojo, si coges y lo pones todo en positivo porque te sale, y entonces me dices que es 10 elevado a 56 metros por segundo, pues ahí peor, porque acabas de violar la teoría de la relatividad de Einstein. Y si hay poquitas cosas más que nos gusten a los físicos que el ciclotrón, ¿vale? Y de esas poquitas cosas que nos gustan más a los físicos que el ciclotrón son las cositas que nos dijo Einstein, ¿vale? Entonces, por favor, no violes la teoría de la relatividad de Einstein, ¿vale? Te tiene que salir del orden de 10 a la 5, del orden de 10 a la 6. Si no, revisa los cálculos, por favor. Vale. Una vez dicho esto, pues ya tenemos esta velocidad de 4,4 por 10 a la 5 metros segundo, ¿vale? Y lo que te estaban pidiendo es cuánto valía la diferencia de potencial. Pues rescatamos esta ecuación de aquí, ¿vale? Voy a copiar y pegar. Y entonces es 1,6 por 10 elevado a menos 19 por la diferencia de potencial es igual a un medio de la masa por esa velocidad, que es 4,4 por 10 a la 5 elevado al cuadrado. Ay, perdona, que la masa la sabemos. Esto es un medio de 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Ok, Mackey? Y de aquí ya despejamos la diferencia de potencial, que es la pregunta. Entonces, pues bueno, de nuevo, un medio por 9,1, eso es 4,55. Ahora aquí, 4,4 por 10 a la 5, todo ello elevado al cuadrado. Lo primero es 4,4 al cuadrado, por favor. Entonces, 4,4 elevado al cuadrado es 19,36. 10 a la 5 elevado al cuadrado es 10 a la 10. Y el 10 a la menos 31 tampoco se te puede olvidar, ¿vale? Partido de 1,6 por 10 a la menos 19. Los 10 los dejas a un lado y te vas a por el numerito. 19,36 lo multiplicas por 4,55 y lo divides entre 1,6 para obtener un número que es 55,055. Y ahora 10 a la 10 por 10 a la menos 31 es 10 a la menos 21. 10 a la menos 21
entre 10 a la menos 19, ¿vale? Es 10 a la menos 21 menos 19, ¿vale? Cuidado con eso. Menos 21 más 19 es menos 2, 0,55 voltios, que es un resultado razonable, ¿vale? De nuevo, si se te va alguno de los signos en las operaciones con las potencias de 10, vas a dar un resultado absurdo, ¿vale? Si me dices que la diferencia de potencial es de 10 a la menos, o sea, si se te va dices menos 21 y, ¿qué te diría yo? Menos 19, 10 elevado a menos 40, claro. Una diferencia potencial de 10 a la menos 40 voltios, eso no mueve nada, ¿vale? Entonces, por favor, resultados razonables. Si te has equivocado haciendo el 55,055, bueno, pues ya está. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero las potencias de 10, cuidado, ¿vale? Y el manejo de la calculadora, cuidado con ello. ¿Ok, Maki? Bueno, chicos, 14:03. Yo creo que es una hora cuanto menos inquietante. ¿Nos vamos? O como no me digáis que nos vamos, yo os hago otro, ¿eh? Sí, que no tengo batería. O sea, estabais a punto de decirlo. Así es. Por fin, me habéis puesto un hola ahí en el... ¿Vale? Así os tengo localizados. ¿Vale? Así os puedo subir la nota. ¿Os parece? Vale. Muy bien, chicos. Cuidaros mucho, que sois el futuro de este país. Bueno, vale. Deduzco que sí. Deduzco que internamente habéis dicho, sí, hombre, sí me estoy cuidando un montón. Vale. Fenomenal. Enhorabuena de antemano. Venga, un abrazo muy fuerte. Cuidaros mucho, ¿vale? Nos vemos en una semanita. Adiós. Hasta ahora. Adiós.